Me da mucho gusto poder saludar y enlazarnos, por supuesto, con el periodista Jorge Fernández Menéndez. Él es un periodista de enorme prestigio, escribe su columna en el periódico Excelsior, se llama Razones, también es escritor y es analista político. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto verte nuevamente y saludarte. Pepe, el placer es mío, qué gusto estar contigo, con todo tu auditorio como siempre. Pues muchas gracias. Apelo a tu experiencia y a tu información privilegiada, desde luego. Según tú, en tu opinión, pues, ¿por qué se fue Adán Augusto López Hernández? Mira, Adán Augusto se fue y no se fue. Muchos pensamos que Adán Augusto, con el caudal de acusaciones en su contra, de temas, vamos a llamarlos así, por lo menos extraños, como lo de Hernán Bermúdez, los negocios que se realizaron en Tabasco, los negocios que se realizaron con el Tren Maya que lo involucran y muchos otros. Adán Augusto López se tendría que ir de la coordinación del Senado porque tendría que estar investigado por la Fiscalía General de la República. Adán Augusto deja el Senado, que ya su interlocución lo estamos viendo con el tema de la reforma electoral que se quiere hacer, prácticamente se había reducido en forma notable. Su relación con la presidenta Sheinbaum también se dice que es muy mala, pero se va a Morena y se va a una posición que es donde va a reactivar, si alguna vez se dejaron de utilizar, las redes políticas y económicas que durante muchos años utilizó Adán Augusto López. A eso va, se va con fuero, se queda como senador, se va sin ser investigado, se va sin pagar ninguna, ni aclarar, ni pagar, ni aclarar ninguna de las responsabilidades que Adán Augusto ha asumido en los últimos tiempos. ¿Crees tú, Jorge, que le va a quitar la chamba a Andy López Beltrán, el secretario de organización de Morena? Mira, yo lo ponía eso en mi columna de hoy y es una especulación, por supuesto, pero se queda, por lo pronto dicen que se queda en la cuarta circunscripción, donde está la Ciudad de México, está parte del centro del país, y una circunscripción muy importante, y las versiones son de que Andy López Beltrán regresaría a Tabasco para buscar ser candidato a diputado primero a partir de Tabasco, regresar al Congreso Federal. Y si estamos en esta lógica de la lucha de posiciones dentro de Morena, Adán Augusto sigue siendo una figura clave del clan de Palenque, para llamarlo así, de las personas muy cercanas al expresidente López Obrador. Entonces, yo me temo que quizás se ha festinado demasiado que sale Adán Augusto del Senado de la República y nos lo vamos a encontrar operando lo que siempre ha operado Adán Augusto, estas redes, estos grupos, desde una posición privilegiada quizás en Morena. Ahora bien, Ignacio Mier, quien asume el cargo que tenía justamente Adán Augusto como presidente de la Junta de Coordinación Política y como líder de la bancada, como pastor de la bancada de Morena, ¿se le identifica mucho con él? ¿Tú cómo lo juzgas? ¿Cómo lo ves? Mira, creo que Ignacio Mier tiene un perfil, si hablando con algunos senadores de distintas fuerzas, me decían que, bueno, es lo mismo, pero no es igual, ¿no? Ignacio Mier tiene un trato mejor con los senadores, incluso de otros partidos, del que ha tenido Adán Augusto. La situación de Adán Augusto los últimos meses en el Senado fue muy difícil, con algunos sectores de Morena y con algunos otros senadores. Había una enorme cantidad de recursos que disponía Adán Augusto, que eso sirvió para allanar algunas relaciones, pero el trato no era bueno. Habrá que ver con Ignacio Mier cómo va. Ahora vienen. No son el mismo grupo político, pero son del mismo grupo político de Morena, pero sí son personajes cercanos, han trabajado muy cerca durante todo este último año.
pero coinciden con que se puede hablar más. Me decían gente del Verde, del PT, que están trabajando ahí en lo de la reforma política, la reforma electoral, que es más sencillo transitar las cosas con Mier que como se estaban transitando con Adán Augusto. Ahora, ¿tú crees, Jorge, que este es un golpe político? El motivo de la separación o del movimiento, el enroque, pues, que se está haciendo. Mira, yo no sé si es un golpe político. Por la respuesta de hoy de la presidenta Sheinbaum, me parece muy claro que la relación entre la presidenta y Adán Augusto estaba por lo menos lastimada, ¿no? Hoy la presidenta no tuvo ninguna palabra de agradecimiento, no dijo nada especial sobre Adán Augusto, dijo que era una decisión de él, dijo que no le iban a dar una embajada. Me parece que ahí hay un distanciamiento evidente, pero me parece que es el distanciamiento evidente que se está produciendo entre la gente más cercana al expresidente con parte del entorno de la propia presidenta Sheinbaum. Me parece que así lo tenemos que leer, pero hay algo que es muy importante. Estos sectores duros de Morena, Pepe, se refugian cada vez más en Morena y habrá que ver con la propia decisión que tiene ahí ahora Dan Augusto. Él lo dice con toda claridad, lo dijo con toda claridad el día de ayer, de que está trabajando para la elección del 27 para ganar las gobernaturas. Habrá que verlo con la distribución de candidaturas para el 27 que se tendrán que ir definiendo hacia mitad de este año, quién es el que tiene la influencia. Ahí vamos a saber de la magnitud que puede tener o dejar de tener este golpe dentro de las estructuras internas de Morena. Ya ves, finalmente, Jorge, te pregunto, finalmente ya ves que se relacionaba a la senadora Andrea Chávez de Chihuahua con Adán Augusto. ¿Tú le ves posibilidades a Andrea Chávez de llegar a la candidatura de Morena a Chihuahua o también al irse a Adán Augusto se le van también sus sueños? Yo creo que desde hace tiempo la candidatura de Andrea Chávez en Chihuahua se está tambaleando. No es algo nuevo. Y yo creo que con la salida de Adán Augusto del Senado se tambalea su candidatura. Primero porque no parece tener el apoyo de todas las fuerzas de Morena y parece que las fuerzas en Morena se inclinan más hacia el alcalde de Juárez. Eso por una parte. Y por otra parte, porque Andrea tenía, según cuentan en el propio Senado de la República, muchas prerrogativas, muchos apoyos, muchos respaldos por Adán Augusto, que yo no creo que conserve ahora con el liderazgo de Ignacio Mier. Pero hay que recordar también que Adán Augusto sigue como senador y sigue teniendo seguirá teniendo algunos espacios ahí, pero cada día veo más lejana la posibilidad de que Andrea Chávez sea la candidata de Morena en Chihuahua. Una conclusión inmediata, Jorge Fernández. ¿Crees que ahora tiene más control la presidenta respecto a Morena con el desplazamiento, por no decir salida, despido, etcétera, porque no existe de Adán Augusto? Yo creo que sí, mira, más allá de las posiciones políticas de Mier y de Adán Augusto, lo cierto es que Adán Augusto venía con un bagaje de ser el amigo cercano, el hermano, ¿te acuerdas? El hermano que no tuvo, como dirían en la época de Miguel de la Madrid, de López Obrador, y Mier, que es un hombre que viene también de corrientes muy similares, no tiene los compromisos y no tiene la historia detrás que traía Dan Augusto, con buena y mala. Entonces, me parece que la presidenta podrá tener una relación mucho más fácil con Ignacio Mier que la que tenía con Adán Augusto, que nunca fue buena, ¿eh? Nunca fue una buena relación de la presidenta con el líder del Senado. Pues muchas gracias, Jorge. Gracias, como siempre, por brindarnos la oportunidad de escuchar tu análisis. No, el placer es mío estar contigo, con todo tu auditorio. Un gran abrazo, Pepe. Gran abrazo para ti. Gracias, Jorge Fernández Menéndez, analista político, columnista del periódico Excelsior. Él escribe su columna Razones, también es escritor y es periodista.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.